Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un video más. Seguimos esta serie recorriendo Granma. Hoy los traigo a la segunda villa de Cuba. Vayamos, acompáñenme a esta aventura. Hola mi gente, bienvenidos a un video más. En el video de hoy nos vamos para la segunda villa de Cuba. Vamos a estar haciendo turisteo por ahí, les voy a enseñar todo lo posible. Estamos aquí en Guisa ahora mismo, que vamos a coger una máquina para ir para allá. Tenía un valor de 100 pesos cubanos y bueno, vamos a ver si se forma tropelaje igual de que ayer o es mejor. He estado hablando con varias personas por acá y me dicen que el transporte es así, es la ley del más fuerte. El que primero llegue, que más fuerza meta, es el que se puede ir. Acabamos de llegar y se nos acaba de ir una máquina. Ya íbamos un poquito lejos y no la pudimos alcanzar. Es muy probable que no le pueda grabar la escena de montarnos ahí en la... ¡Oh! Llegó una máquina. Bueno mi gente, nos logramos montar relativamente rápido. No había tanta gente ahí en la parada, eso nos facilitó bastante coger el carro. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, acabamos de llegar a Bayamo. El 26 de julio, con el asalto al cuartel Moncada, se asaltó conjuntamente también el cuartel Carlos Manuel de Céspedes para evitar que hubiera un reforzamiento hacia Santiago de Cuba. Y bueno, vamos a estar visitando ese cuartel que es un poco olvidado en la historia y se menciona poco en los libros. Solamente el 26 de julio en el cuartel Moncada, pero aquí en Bayamo también hubo un alzamiento. Bueno, toda esa fila de autos que ven por allá atrás están para comprar combustible. Bayamo es conocida también como una de las ciudades más limpias que tiene Cuba. Y por lo que hemos visto hasta el momento, se merece el título. Una parada por cercanía y por historia, por visitar el museo, es el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Vamos a ver cómo es la experiencia. Este es un lugar sumamente bonito, está súper cuidado, hay una limpieza exquisita, a pesar de haber todos estos árboles, hay tremenda limpieza. Mira, yo me quedo loco. Ojalá en Camagüey y en el resto de... Bueno, hay algunas otras provincias donde he visitado que deben ser igual de limpias. Pero Bayamo, de verdad que se está ganando el título merecidamente. Bueno, continuamos nuestro recorrido por Bayamo y vamos para el paseo. Vamos a ver ahora, a tratar de entrar al Museo de Cera y a ver si nos podemos comer unos ricos helados que yo tengo recuerdo de hace muchos años de ellos. Decirles que Bayamo, fíjense si es rica en la cultura, que si se pudieron dar cuenta y percatar, estamos en la ciudad que se menciona en el himno nacional de Cuba. Como dicen, al combate corred bayameses. El himno nacional fue compuesto aquí en esta tierra por Perucho Figueredo. Como dicen los relatos, que en su caballo la gente le pedía la letra del himno nacional. Y bueno, el hombre en su caballo redactó lo que hoy es el himno nacional de Cuba. Gente, justo aquí al frente se encuentra el Paseo de Bayamo. Aquí donde se encuentran la mayoría de las tiendas, de los negocios, museos. Muchas cosas emblemáticas de la ciudad se encuentran aquí. Así que vamos allá.
Esta calle se encuentra llena de obras artísticas. Podemos ver aquí, miren, los postes de la luz, como están adornados aquí con, parece árboles, aquí en el centro de la calle, miren. Tiene césped y tiene estas esculturas también. Nuestro segundo objetivo, señores, es el Museo de Cera. Ahora vamos a entrar aquí al Museo de Cera y les voy a enseñar todo lo que se encuentra allá adentro. Estoy sumamente sorprendido porque hay muchísimas más figuras que la última vez que yo vine. Miren para allá José Martí, aquí Nicolás Guillén, Teófilo Stevenson, el mejor boxeador de Cuba. Estas figuras nuevas no estaban, por lo menos Nicolás Guillén no estaba, Gabriel García Márquez tampoco estaba. Miren eso, Dios mío, miren. Ese es el que más me impresiona porque está sentado y parece real, parece real. Mira, yo estoy boquiabierto, me ha sorprendido aquí lo que ustedes no tienen idea, porque hay muchísimas más figuras de las que yo dejé la última vez que yo vine. Increíble, miren, esta es Rita Montaner, miren el nivel de detalle en los dientes, la sonrisa, los ojos, todo, es increíble. Bueno, señores, miren esto. Esto le traerá recuerdo a las personas mayores, por supuesto. O sea, nosotros los jóvenes no escuchamos su música, pero miren el gigante que tenemos aquí. Benny Moré, conocido mundialmente. El Benny, no sé si se puede distinguir, ahí está. El Benny, señores, Benny Moré. Dios mío, miren esto, miren, Juan Formel, señores, Juan Formel. Miren el nivel de detalle ese, miren. Wow, Polo Montañés, otro grande de la música cubana. Wow. Verdaderamente, el que más me impactó fue Gabriel García Márquez. Miren este nivel de detalle, señores. Miren esto, parece que está vivo, señores, está sentado ahí. Wow, no, es que cuando yo llegué y lo vi aquí, eso me impresionó. Wow. Guillén, el poeta nacional de Cuba, camagüeyano, tiene un nivel de detalle increíble. Miren, Compay Segundo, otro grandísimo de la música cubana. Impresionado con esto, de verdad me gustó mucho la experiencia que hicieron aquí. De verdad que visitar el Museo de Cera es una experiencia increíble, señores. Wow, y fíjate, yo me quedé sin palabras. Es que yo no sé cuántas veces he dicho wow aquí en el video. Wow. Mira, en el acuario de Bayamo. ¿Entramos? ¿Está cerrado? ¿Dónde lo dice? Ah, sí, está cerrado. Bueno, ahí tampoco es que nos perdamos mucho. Ahí lo más interesante era el pez que estaba en peligro de extinción, el manjuarí. Y fuera de eso, más nada. Bueno, lo que les contaba, sobre los pomos de pintura en los postes de la luz. Fuimos por aquí para la cremería, pero dicen que abren a las 11, que faltan 5 minutos para que abran, así que vamos a ver que si logramos que... Mira, sí, míralo ahí lo dice, mira, a las 11, el sábado a las 11, a ver a las 11. Así que vamos a esperar 5 minuticos a ver si podemos entrar y tomarnos un delicioso helado. Pero bueno, aquí en Bayamo vamos a ver qué sabores nos encontramos y vamos a ver la calidad del helado. Yo le subí un short hablando sobre cómo era el Copelia allá en Camagüey. Les sugiero que le echen un vistazo y vamos a comparar cómo es la calidad, los precios y la cantidad y todo. Vamos a ver. Bueno, todas esas personas que pudieron ver están esperando para entrar también a la cremería. Vamos a ver si alcanzamos asiento a la primera y no tenemos que quedarnos afuera esperando.
Completamente distinto a lo que es el cóctel allá en Camagüey. Allá en Camagüey te ponen unas tablillas al inicio y ahí es donde tú eliges lo que te quieres consumir, pero aquí te traen hasta carta y todo. La música está muy alta, no sé si se va a escuchar bien y salta el copyright, así que yo no sé, no puedo parar de hablar para que no se escuche la música de atrás. Bueno, señor, ¿qué me puedo contar? Miren para acá. Tiene nada que ver con el helado de Camagüey. Bueno, ya barrimos con todos los platos. La verdad es que yo salí un poquito lleno. Nos comimos un poquito lleno. Siete bolas de helado me comí yo y la cada compañera se comió ocho, arrasó ahí con los helados. Y ella dijo, hoy me toca a mí, hoy me desquito. Allá en Camagüey tenemos un restaurante y bar que se llama 1514, pero aquí está el 1513, que es cuando se fundó esta villa. El Parque Carlos Manuel de Céspedes. A esta emblemática e histórica ciudad se le atribuye su nombre de Bayamo a dos posibles orígenes. Una tendencia apunta a que tomó el nombre del cacique que lideraba la zona en la etapa precolombina, mientras que la otra señala que se debe a la existencia del bayán, árbol de la sabiduría, frondoso y de buena sombra, característico de la región. Como datos históricos, le puedo decir que aquí en tierras bayamesas se fraguó e inició el 10 de octubre de 1868 las luchas por la independencia contra la corona española. Y esta fue la primera capital de la República en armas, declarado el 20 de octubre, el mismo día que se cantó por primera vez las letras del himno nacional. Pero sin lugar a dudas, lo más impresionante de esta ciudad fue el incendio de Bayamo, en 1869, a manos de sus propios habitantes, así como lo oyen. Este hecho fue llevado a cabo debido a la posible inminente caída de la ciudad a manos españolas, después de varios días de intensos combates, ya que sus pobladores preferían ver la ciudad en ruinas que nuevamente en manos de la corona española. El primer turista que nos topamos aquí en Bayamo, señores. Bueno, este es el Hotel Royal. Es 4 estrellas. 4 estrellas el hotel. Bueno, ese es el Museo Carlos Manuel de Céspedes. Yo entré una vez y sinceramente que está bien lindo, bien lindo. Mucho tiempo y de mucho recorrido encontramos nuestro primer grupo de turistas. Miren las gemas, se lo voy a enseñar. Sinceramente, esta ciudad se merece muchísimo más turismo. Muchísimo más turismo. Pero bueno, así se veían antes en Camagüey. Ya Camagüey ha perdido el turismo horrible, ha decaído el turismo cantidad. Pero bueno, es bueno saber que aquí todavía se mantiene eso. Mira la guagua. Bueno, mi gente, miren el chivo. Eso lo había también en Guisa. Eso también lo decía en Guisa. Bueno, en Camagüey nunca lo vi. Pero bueno, en Guisa todos los fines de semana, los sábados, salía un chivo a dar la vuelta al parque y ahí montaban a los niños. Aquí nos encontramos en la Plaza del Himno Nacional. Miren esto, miren estas bellas vistas. No, yo estoy impactado con la ciudad de Bayamo. De verdad que sí, es una ciudad extremadamente limpia. Miren las calles, usted no ve nada en las calles. Usted no ve ninguna churra en las calles. La gente mantiene la limpieza en las calles de Bayamo. De verdad que sí, está haciendo tremendo solazo. Es la 1 de la tarde, el sol me pica. Que vaya, por Dios la vida. Pero bueno, todo por ustedes, señores, para enseñarles todo el contenido de ustedes. Espero que les guste. Y por favor comenten, dejen qué creen de la ciudad, les gustó, no les gustó. Déjenme su comentario, interactúen, que este video, de verdad que, mira, disfruté haciendo este video y la pasé muy bien. Espero que a ustedes les guste este contenido y nos vemos en la próxima.